Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El cielo sobre Siracusa ardía con el humo de las antorchas. La ciudad, sitiada por fuerzas extranjeras, se preparaba para una última defensa. En medio del caos, Timón, hijo de un herrero, fue convocado al templo central. No era sacerdote ni soldado, pero su nombre aparecía en un registro antiguo. Descendiente directo de uno de los fundadores de la ciudad. Tu sangre lleva un juramento que aún no ha sido cumplido, le dijo el anciano Lisias, entregándole una lanza ceremonial envuelta en lino. Timón no creía en profecías, pero sí en deberes. Tomó la lanza y salió del templo sin decir palabra. Esa noche, mientras los invasores se acercaban a las murallas, Timón reunió a un grupo de artesanos, pescadores y jóvenes sin entrenamiento. No eran soldados, pero eran siracusanos. Bajo su liderazgo, cavaron trincheras, reforzaron puertas y prepararon aceite hirviendo. Al amanecer, el enemigo atacó. Las murallas resistieron más de lo esperado. Timón luchó en la entrada principal, con la lanza en mano, defendiendo cada piedra como si fuera parte de su cuerpo. Cuando los invasores lograron abrir una brecha, él fue el primero en entrar en combate cuerpo a cuerpo. La batalla duró horas. Al final, los enemigos se retiraron. No por miedo, sino por respeto. Habían enfrentado una ciudad que no se rendía. Timón, herido pero vivo, regresó al templo. Colocó la lanza sobre el altar y dijo: «El juramento ha sido cumplido, no por sangre, sino por voluntad». Desde ese día, su nombre fue inscrito no en tablillas de oro, sino en las paredes del mercado, en las canciones de los pescadores, en los cuentos que los niños repetían al dormir. Porque en Siracusa la historia no la escribían los dioses, la escribían los que decidían luchar. Siracusa estaba sitiada. Las tropas enemigas rodeaban la ciudad desde hacía semanas y los víveres comenzaban a escasear. En el centro del foro, los ancianos debatían sin descanso, pero las soluciones eran cada vez más débiles. La ciudad necesitaba algo más que palabras. Timón, hijo de un herrero, no era soldado ni noble, pero su nombre apareció en un registro antiguo, escrito en una tablilla de piedra. Descendiente directo de uno de los fundadores de Siracusa. Según la tradición, en tiempos de peligro, un heredero debía empuñar la lanza ceremonial y liderar la defensa. «¿Y si no creo en leyendas?», preguntó Timón frente al consejo. «No se trata de creer», respondió el anciano Lisias, «se trata de actuar». Esa misma noche, Timón recibió la lanza. No era mágica, no brillaba, era de bronce, pesada, con marcas de batalla. La sostuvo con firmeza y salió del templo sin decir una palabra. Convocó artesanos, pescadores, jóvenes sin entrenamiento. Les habló sin discursos. «No somos soldados, pero esta es nuestra ciudad. Nadie la va a defender por nosotros». Al amanecer, cuando los invasores atacaron, encontraron una muralla reforzada, aceite hirviendo, piedras listas para caer. Timón luchó en la entrada principal, liderando con la lanza en mano, no por gloria, sino por deber.
La batalla duró horas. Al final, los enemigos se retiraron, no por miedo, sino porque entendieron que Siracusa no se rendía. Timón, herido pero vivo, regresó al templo, colocó la lanza sobre el altar y dijo: «El juramento está cumplido, no por sangre, sino por voluntad». Desde ese día, su nombre no fue escrito en mármol, sino en las canciones del puerto, en las historias contadas por los ancianos, en los muros pintados por los niños. Porque en Siracusa la historia no la escribían los dioses, la escribían los que decidían luchar. Timón no volvió a empuñar la lanza. La dejó en el templo, cubierta con un paño de lino, y regresó a la forja de su padre, como si nada hubiera cambiado. Pero la ciudad lo miraba distinto. Los niños lo seguían por las calles, los ancianos lo saludaban con respeto y los soldados lo llamaban el que no huyó. Una tarde, mientras reparaba una bisagra rota, un mensajero llegó desde el puerto. Traía una carta sellada con cera roja. El Consejo de Siracusa lo convocaba para representar a la ciudad en una reunión con emisarios de otras polis aliadas. Querían formar una liga defensiva y necesitaban a alguien que hablara con hechos, no con promesas. Timón no respondió de inmediato. Observó sus manos marcadas por el hierro y la ceniza. Luego miró la lanza aún en su rincón, como si esperara algo. Esa noche, caminó hasta el templo, no para tomar la lanza, sino para dejar una nueva inscripción en la piedra del altar. No juro por los dioses, juro por los que aún no han nacido. Al día siguiente, partió hacia el norte, no como héroe ni como emisario, sino como un hombre que había entendido que defender una ciudad no era cuestión de armas, sino de decisiones. Y así, mientras otros buscaban gloria en los campos de batalla, Timón construía alianzas con palabras firmes y mirada limpia, porque en tiempos de guerra, la paz también necesita soldados. Timón regresó a Siracusa 3 semanas después. No traía escoltas ni estandartes, pero sí acuerdos firmados con 3 ciudades aliadas: Acragante, Gela y Himera. Las condiciones eran claras: defensa mutua, rutas de abastecimiento abiertas y compromiso de no pactar con potencias extranjeras sin consulta previa. El consejo lo recibió en silencio. Algunos esperaban que regresara con oro, otros con soldados. Pero lo que trajo fue algo más valioso: tiempo. No ganamos la guerra, dijo Timón frente a los ancianos, pero ganamos margen, y con margen se puede construir. Los comerciantes comenzaron a moverse. Las rutas marítimas se reactivaron. Los herreros volvieron a forjar no armas, sino herramientas. Y los jóvenes que antes pedían entrenamiento para la batalla, ahora pedían mapas, libros, noticias de otras ciudades. Timón no volvió al templo, tampoco a la forja. Se instaló en una casa modesta cerca del puerto, donde recibía a quien quisiera hablar, no como líder, sino como oyente. Una tarde, un niño se acercó con una tablilla rota. Le pidió ayuda para escribir su nombre. Timón lo miró y dijo: «Tu nombre no necesita piedra, necesita propósito». El niño no entendió del todo, pero volvió al día siguiente y al siguiente. Pronto otros niños se unieron, no para aprender a luchar, sino para aprender a decidir. Así, sin decretos ni ceremonias,
nació la Escuela del Juramento. No enseñaba historia, enseñaba responsabilidad. Porque en Siracusa, la lanza había sido empuñada una vez, pero el verdadero legado de Timón fue enseñar cuándo no era necesario hacerlo. Con el paso de los años, la Escuela del Juramento se convirtió en algo más que un lugar de aprendizaje. Era un punto de encuentro para quienes querían servir a Siracusa sin buscar poder. Pescadores enseñaban navegación a jóvenes, artesanos compartían técnicas con aprendices, y los ancianos contaban historias no para entretener, sino para transmitir decisiones. Timón seguía allí, no dirigía, no mandaba, escuchaba. A veces corregía, otras veces simplemente asentía. Su presencia bastaba para recordar que la ciudad había sido defendida no por ejércitos, sino por convicción. Un día llegó una delegación desde Roma, no con espadas, sino con palabras. Querían establecer rutas comerciales, compartir conocimientos, abrir puertas. El consejo de Siracusa dudaba. Algunos veían oportunidad, otros amenaza. ¿Qué opinas tú, Timón?, le preguntó Lisias, ya anciano, con la voz quebrada. Timón no respondió de inmediato. Caminó hasta el templo, donde la lanza aún descansaba. La sostuvo por última vez, no como arma, sino como símbolo. Luego la colocó en una urna de piedra y la selló con cera. Si abrimos nuestras puertas, que sea por decisión, no por miedo. Que sea porque sabemos quiénes somos, no porque olvidamos lo que fuimos. El consejo votó. La alianza fue aceptada, pero con condiciones claras. Siracusa no entregaría su voz ni su memoria. Timón murió años después, en su casa del puerto, rodeado de tablillas escritas por otros. Nunca dejó una crónica propia. No hizo falta, porque en cada decisión tomada con firmeza, en cada niño que aprendía a pensar antes de actuar, en cada ciudadano que elegía servir sin esperar recompensa, su historia seguía viva y así, mientras los imperios crecían y caían, Siracusa permanecía, no por muros, sino por voluntad. Con el paso de las generaciones, el nombre de Timón dejó de ser solo una historia. Se convirtió en una referencia. Cuando los jóvenes discutían sobre liderazgo, se decía: haz como Timón, decide antes de hablar. Cuando los comerciantes negociaban con otras ciudades, se repetía: que sea justo como lo haría Timón. Y cuando los ancianos veían a los niños jugar con lanzas de madera, sonreían y decían: que aprendan primero a pensar. La Escuela del Juramento siguió creciendo. No tenía muros altos ni columnas de mármol. Tenía bancos de piedra, tablillas compartidas y una regla sencilla: nadie enseña sin haber servido. Allí los errores eran contados con la misma importancia que los aciertos, porque en Siracusa se entendía que el juicio nace de la experiencia, no de la perfección. Un día, un joven llamado Eneas llegó desde una aldea costera. Había oído hablar de Timón y quería aprender. No sabía leer, pero sabía observar. Escuchaba más que hablaba. Y cuando le preguntaron qué buscaba, respondió: quiero saber cuándo es correcto decir no. Esa frase recorrió la escuela como un eco, porque no era fuerza lo que buscaba, era criterio. Eneas se convirtió en aprendiz de los pescadores, luego de los navegantes
y finalmente de los escribas. Nunca pidió liderar, pero cuando una tormenta destruyó parte del puerto y el consejo dudaba sobre cómo reconstruir, fue él quien propuso un plan claro, justo y posible. No es lo que soñamos, es lo que podemos hacer juntos. Los ancianos lo miraron. Algunos recordaron a Timón, otros simplemente asentaron. Y así, sin ceremonias ni estandartes, Eneas fue reconocido como el nuevo guardián del juramento. No por sangre, no por linaje, sino por haber entendido lo esencial: que en Siracusa el poder no se hereda, se merece. Con el paso de los años, Eneas consolidó la escuela del juramento como el corazón cívico de Siracusa. No era una institución formal, pero todos sabían que allí se formaban los ciudadanos que sostenían la ciudad cuando las murallas no bastaban. Los comerciantes enviaban a sus hijos para aprender negociación justa. Los navegantes compartían rutas y mapas con los jóvenes que querían explorar sin conquistar. Incluso los soldados, antes de recibir armas, pasaban por la escuela para entender por qué se lucha y cuándo no hacerlo. Eneas nunca se proclamó sucesor de Timón. Decía que no se hereda un juramento, se renueva. Y lo hacía cada día, al escuchar, al corregir, al enseñar sin imponer. Una mañana llegó una carta desde Atenas. Un filósofo llamado Cleón pedía visitar la escuela, intrigado por los rumores de una ciudad que enseñaba deber antes que gloria. Eneas lo recibió con sencillez. Le mostró las tablillas escritas por generaciones y lo llevó al altar donde la lanza de Timón seguía sellada. ¿Nunca la usaron de nuevo?, preguntó Cleón. No fue necesario, respondió Eneas, porque desde que entendimos cuándo no levantarla, aprendimos a sostenernos sin ella. Cleón escribió sobre Siracusa en sus crónicas. No habló de batallas ni de tratados. Habló de una ciudad que había convertido el deber en cultura y la memoria en acción. Y así, mientras otras ciudades se perdían en guerras y ambiciones, Siracusa seguía firme. No por sus muros, sino por sus decisiones. No por sus héroes, sino por sus ciudadanos. No por la lanza, sino por el juramento que aún vivía. Con el paso del tiempo, la escuela del juramento se convirtió en el modelo que otras ciudades intentaron replicar. No era una institución con leyes escritas, sino una práctica viva: formar ciudadanos capaces de pensar antes de obedecer, de servir antes de mandar. Eneas envejeció sin buscar sucesores. Decía que el juramento no se transmite por nombramiento, sino por ejemplo. Y cuando su salud comenzó a fallar, no dejó instrucciones. Solo pidió que la urna de piedra donde descansaba la lanza de Timón permaneciera cerrada. Si alguna vez la abren, dijo, que sea porque no queda otra opción. No por nostalgia, no por orgullo. Murió en silencio, rodeado de discípulos que no lloraron con lamentos, sino con trabajo. Al día siguiente, la escuela siguió funcionando como siempre. Los pescadores enseñaron navegación, los artesanos compartieron técnicas, los niños escribieron sus nombres en tablillas de barro. Décadas después, cuando una nueva amenaza se acercó a las costas de Sicilia, el Consejo de Siracusa se reunió. Algunos propusieron abrir la urna,
Otros recordaron las palabras de Eneas. Al final, decidieron no tocar la lanza. En su lugar, enviaron emisarios, reforzaron alianzas y prepararon a la ciudad no para la guerra, sino para resistir con inteligencia. Y así, la lanza permaneció intacta, porque el verdadero poder de Siracusa no estaba en el bronce, sino en la decisión de no usarlo. Ese fue el legado de Timón, ese fue el eco de Eneas, y ese fue el juramento que generación tras generación seguía cumpliéndose sin necesidad de ser pronunciado. Con el paso de los siglos, la escuela del juramento se convirtió en una tradición silenciosa. No tenía estatuas ni festivales, pero cada ciudadano sabía que existía. No en un edificio, sino en una forma de actuar. Cuando los niños aprendían a escribir, lo primero que copiaban no era el nombre de un rey, sino la frase que Timón había dejado en el altar. El juramento está cumplido, no por sangre, sino por voluntad. Los ancianos la repetían en los mercados, los navegantes la grababan en la madera de sus barcos, los artesanos la tallaban en los muros de las casas, y aunque muchos no sabían quién fue Timón, todos sabían lo que significaba: elegir lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Un día, una nueva generación de líderes propuso cambiar el sistema. Querían centralizar el poder, crear una casta de gobernantes permanentes, eliminar el Consejo Ciudadano. Decían que era más eficiente, más moderno. Pero antes de votar, uno de los jóvenes del puerto, un pescador llamado Leandro, pidió hablar. No tenía títulos ni influencia, solo había aprendido en la escuela del juramento. Si el poder no se cuestiona, se pudre, dijo frente a todos. Y si olvidamos que somos responsables unos de otros, entonces no somos Siracusa, somos otra cosa. Hubo silencio, luego murmullo y finalmente decisión. La propuesta fue rechazada, no por miedo al cambio, sino por respeto a lo que los había sostenido durante siglos. Y así, mientras el mundo giraba, Siracusa seguía siendo fiel a sí misma, no por tradición, sino por elección, porque el juramento no era una reliquia, era una forma de vivir. Con el tiempo, la escuela del juramento dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en una forma de pensar que cruzaba generaciones. No importaba si uno era pescador, escriba, agricultor o navegante. Todos sabían que antes de actuar había que recordar el principio que sostenía a Siracusa. Leandro, aquel joven pescador que había defendido la voz ciudadana, envejeció rodeado de discípulos. Nunca aceptó cargos oficiales. Decía que el poder debía circular, no asentarse. Enseñaba que el liderazgo no era una posición, sino una práctica constante de escucha y decisión. Una noche, mientras los vientos del este traían rumores de nuevas guerras, Leandro reunió a los aprendices más jóvenes. Les mostró una tablilla de barro, simple, sin adornos. En ella estaba escrita una sola frase: si el juramento se convierte en costumbre, se olvida. Si se elige cada día, permanece. Les pidió que no repitieran palabras, sino que entendieran su peso, que no veneraran a Timón, ni a Eneas, ni a él, que recordaran que Siracusa no había sido defendida por héroes, sino por ciudadanos que sabían cuándo decir no, cuándo decir basta y cuándo decir aquí estoy. Al día siguiente, Leandro no despertó.
murió en silencio, como había vivido, sin buscar reconocimiento, pero dejando huellas profundas. Los jóvenes no lloraron con lamentos. Tomaron la tablilla, la colocaron en el centro de la escuela y comenzaron a escribir alrededor de ella. No nombres, no fechas, solo decisiones. Y así, mientras el mundo seguía girando, Siracusa permanecía firme, no por sus muros, sino por su memoria viva, no por sus líderes, sino por su gente. No por la lanza, sino por el juramento que aún sin ser pronunciado, seguía guiando cada paso. Con el paso de los siglos, los muros de Siracusa fueron reconstruidos muchas veces. Las piedras cambiaron, los nombres también. Pero la escuela del juramento nunca desapareció. A veces era una sala junto al puerto, otras veces una mesa bajo un olivo. Lo importante no era el lugar, sino lo que allí se enseñaba. Los viajeros que llegaban desde otras regiones preguntaban por templos, por monumentos, por héroes. Y los siracusanos respondían señalando a los niños que escribían en tablillas de barro, a los ancianos que contaban decisiones pasadas, a los jóvenes que debatían sin levantar la voz. Aquí no veneramos estatuas, decían. Aquí recordamos elecciones. Un día, una gran ciudad del norte envió emisarios con regalos y promesas. Querían que Siracusa se uniera a una alianza militar con juramentos de obediencia y tributos anuales. El consejo se reunió. Los argumentos eran fuertes, la oferta tentadora. Pero antes de votar, una niña de 12 años, aprendiz de escriba, pidió hablar. Se llamaba Talia. Nadie la conocía fuera de la escuela, pero cuando se puso de pie, todos guardaron silencio. Aceptamos por miedo, no estamos eligiendo, estamos cediendo. Y si cedemos sin pensar, rompemos el juramento que nos sostiene. No hubo aplausos, solo reflexión. La propuesta fue rechazada, no por arrogancia, sino por coherencia. Talia no fue nombrada líder, no recibió títulos, pero su frase quedó grabada en una nueva tablilla, colocada junto a la de Timón y la de Eneas. Porque en Siracusa el juramento seguía vivo, no en las armas, no en los tratados, sino en las voces que, sin buscar poder, recordaban a todos por qué vale la pena elegir. Talia permaneció de pie frente al consejo, su respiración aún agitada por el valor que le había costado hablar. Nadie se movía. Algunos la miraban con sorpresa, otros con incomodidad, pero nadie la interrumpía. El anciano Menón, que había servido en el consejo desde antes de que ella naciera, se inclinó hacia adelante. ¿Y tú qué propones, niña?, preguntó, no con burla, sino con una curiosidad que no mostraba desde hacía años. Talia no bajó la mirada. Propongo que escuchemos a quienes no están en esta sala, a los que descargan pescado en el puerto, a los que reparan las tejas del mercado, a los que enseñan a leer sin esperar paga. Ellos también son Siracusa. Y si vamos a decidir por todos, que todos estén presentes. Un murmullo recorrió la sala. No era costumbre abrir las puertas del consejo, pero tampoco era costumbre que una niña hablara con tanta claridad. Uno de los consejeros más jóvenes, Doro, se levantó. Propongo que suspendamos la votación, que escuchemos, no por debilidad, sino por respeto. El presidente del consejo asintió.
golpeó el bastón contra el suelo de mármol. Que se convoque una asamblea abierta esta noche en la plaza del mercado. Talia no dijo nada más. Salió del salón sin esperar elogios. Afuera, el sol comenzaba a bajar, tiñendo las piedras de tonos dorados. Caminó hacia la escuela, donde los aprendices la esperaban, sin saber lo que había ocurrido. ¿Y bien?, preguntó uno de ellos. Talia sonrió apenas. Esta noche todos hablaremos. La plaza del mercado comenzó a llenarse antes del atardecer. No había estandartes ni guardias, solo ciudadanos, pescadores con las manos aún húmedas, artesanos con polvo en la ropa, escribas con tablillas bajo el brazo, niños que se sentaban en los bordes de las fuentes, ancianos que traían sillas de madera desde sus casas. Talía llegó sin escolta. Caminó entre la gente como una más, saludando con la cabeza, sin buscar atención. Se detuvo junto a la fuente central, donde los miembros del consejo ya estaban reunidos, sin tronos ni mármol, solo bancos de piedra. El presidente del consejo se levantó. No habló de tratados ni de amenazas, solo dijo: hoy no decidimos nosotros, hoy escuchamos. Uno a uno los ciudadanos comenzaron a hablar, no con discursos, sino con vivencias. Una mujer del puerto contó cómo los nuevos impuestos propuestos por la alianza afectarían el comercio local. Un joven artesano explicó que las condiciones ofrecidas por la ciudad del norte implicaban ceder control sobre los precios del mercado. Un anciano recordó una época en que Siracusa había aceptado pactos por miedo y cómo eso había costado años de reconstrucción. Talía no intervino. Escuchaba, anotaba, observaba. Su papel no era guiar, sino sostener el espacio donde otros pudieran decidir. Cuando el último ciudadano habló, el silencio se hizo profundo. El presidente del consejo se volvió hacia la multitud. ¿Alguien desea añadir algo más? Talía se levantó, caminó despacio hasta el centro. No subió a ningún estrado, solo alzó la voz lo suficiente para que todos la oyeran. No estamos aquí para rechazar por costumbre, ni para aceptar por miedo. Estamos aquí para elegir. Y si elegimos juntos, entonces el juramento sigue vivo. Nadie aplaudió, no hacía falta. El consejo votó esa misma noche, en presencia de todos. La propuesta fue rechazada, no por imposición, sino por convicción. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre la plaza, Siracusa respiraba con fuerza, no por haber vencido, sino por haber decidido. Puedo continuar con lo que ocurre después de esa noche, sin avanzar el tiempo. ¿Quieres que sigamos con las consecuencias inmediatas de esa decisión? La plaza no se vació de inmediato. Tras la votación, la gente permaneció en silencio, como si el acto de decidir juntos necesitara un momento para asentarse. Algunos se acercaban a los miembros del consejo para agradecerles por haber escuchado. Otros se reunían en pequeños grupos, comentando lo que se había dicho, lo que se había sentido. Talia se sentó en el borde de la fuente, con la tablilla aún en las manos. No la mostraba como trofeo, sino como testimonio. A su alrededor, los aprendices de la escuela la miraban sin hablar. Uno de ellos, un chico llamado Nilos, se acercó. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, sin ansiedad, solo con curiosidad. Talia lo miró con calma. Ahora escuchamos lo que viene después.
Las decisiones no terminan en una votación, empiezan ahí. En ese momento, Doro, el consejero joven que había apoyado la asamblea, se acercó. Llevaba el rostro marcado por la tensión, pero sus ojos estaban serenos. La ciudad habló, pero los emisarios del norte aún esperan respuesta formal. ¿Quieres estar presente cuando la demos? Thalia se levantó, no como líder, sino como testigo. Sí, si vamos a hablar en nombre de Siracusa, que sea con todos los que la sostienen detrás. Caminaron juntos hacia el edificio del consejo. No había procesión, ni aplausos, solo pasos firmes sobre piedra antigua. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, las lámparas se encendían una a una, no para iluminar un festejo, sino para seguir pensando. Porque en Siracusa la claridad no venía del fuego, sino de la voluntad de decidir con todos. Los pasos de Thalia resonaban con firmeza sobre las losas del consejo. A su lado, Doro caminaba en silencio, con el rostro tenso pero decidido. Al llegar al salón donde aguardaban los emisarios del norte, ambos se detuvieron un instante frente a las puertas de madera tallada. ¿Estás lista?, preguntó Doro sin mirarla. «Estoy presente», respondió Thalia. «Eso basta». Entraron. Los emisarios estaban de pie, rodeados de mapas, pergaminos y sellos de cera. Uno de ellos, un hombre de barba recortada y túnica azul, dio un paso al frente. ¿Siracusa ha tomado una decisión? Doro asintió, pero no habló. Fue Thalia quien avanzó con la tablilla en la mano. La ciudad ha hablado. No aceptaremos condiciones que comprometan nuestra voz, no por orgullo, sino por coherencia. El emisario frunció el ceño. ¿Y quién eres tú para hablar en nombre de una ciudad? Thalia no se inmutó. Soy una ciudadana, como todos los que estuvieron anoche en la plaza, como los que pescan, los que enseñan, los que escriben. Aquí nadie habla por todos. Todos hablan por sí mismos, y esta es nuestra respuesta. El emisario guardó silencio, miró a los demás, luego enrolló el pergamino que llevaba en la mano y lo devolvió a su bolsa de cuero. Entonces no hay trato, entonces no hay rendición, dijo Doro con voz firme. Los emisarios se retiraron sin más palabras. Cuando las puertas se cerraron, Doro soltó el aire que había contenido. No sé si evitamos un conflicto, dijo. Pero evitamos una mentira, respondió Thalia. Salieron del consejo sin escolta. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Los martillos en las forjas, las voces en el mercado, las redes secándose al sol. Nadie los esperaba. Nadie lo celebraba, y sin embargo, todo estaba en su lugar. Porque en Siracusa la victoria no era un estandarte, era una decisión bien tomada, y esa ya estaba cumplida. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, sin nubes ni presagios. Pero en Siracusa nadie se engañaba. La claridad del cielo no garantizaba la calma de los días. En la plaza del mercado, los puestos se abrían como siempre, pero las conversaciones eran distintas. No se hablaba de precios ni de pesca, sino de lo que había ocurrido la noche anterior. Algunos aún no creían que una niña hubiera hablado frente al consejo. Otros decían que no fue una niña, sino una ciudad entera hablando con una sola voz.
Talia caminaba por las calles sin prisa. No buscaba reconocimiento. Iba hacia la escuela donde los aprendices ya la esperaban. Al llegar, encontró a Nilos y a otros 3 sentados en círculo, con tablillas en las manos. ¿Qué escriben?, preguntó, dejando su bolsa en el suelo. Lo que escuchamos anoche, respondió Nilos. No queremos que se pierda. Talía se sentó con ellos. Leyó en silencio. Algunas frases eran torpes, otras demasiado solemnes, pero todas eran sinceras. No escriban para repetir, escriban para recordar y para que otros puedan decidir por sí mismos cuando les llegue el momento. En ese instante, un mensajero llegó corriendo desde el puerto. Traía polvo en los pies y sudor en la frente. ¡Barcos en el horizonte!, gritó. ¡No son nuestros! El silencio cayó como una piedra. Talia se levantó, no con miedo, sino con claridad. ¡Vamos al consejo! Los aprendices la siguieron, no por obediencia, sino porque sabían que el juramento no era una historia del pasado, era una herramienta para el presente. Al llegar al edificio del consejo, los miembros ya estaban reunidos. Doro los esperaba en la entrada. No sabemos si vienen en son de guerra o de comercio, pero esta vez nadie decide a puertas cerradas. Talía asintió. Entonces abramos las puertas, que la ciudad vea, que la ciudad escuche. Y así, mientras las velas enemigas se acercaban a la costa, Siracusa no se encerró, se preparó, no con lanzas, sino con conciencia, no con miedo, sino con memoria. Y así, bajo el cielo despejado y la mirada atenta de una ciudad que no se escondía, los barcos comenzaron a atracar. Talía permanecía firme en el muelle, con Doro a su lado. Los aprendices de la escuela del juramento observaban en silencio, como si cada vela que descendiera fuera una palabra por pronunciar. El primero en bajar fue un hombre de rostro curtido por el viento, con una túnica sin insignias. No traía escolta ni armas visibles. Caminó hasta donde estaban los representantes de Siracusa y se detuvo a pocos pasos. «Venimos a hablar», dijo, sin levantar la voz, «no a imponer». Doro lo miró con cautela. «Entonces hablen, pero recuerden, aquí cada palabra pesa». El hombre asintió. Detrás de él, otros 2 bajaron del barco, portando un pequeño cofre de madera. Lo colocaron en el suelo, sin abrirlo. «Traemos propuestas, rutas compartidas, protección mutua, pero no exigimos fidelidad ciega. Solo queremos saber si Siracusa está dispuesta a escuchar». Talía dio un paso al frente. «Siracusa escucha, pero no se vende. Si hay diálogo, que sea entre iguales. Si hay alianza, que sea sin cadenas». El hombre la observó por un momento, luego, sin gesto alguno, se sentó en el borde del muelle. «Entonces hablemos aquí, sin mármol, sin tronos, solo palabras». Y así, mientras el sol seguía alto y las redes se secaban al fondo del puerto, la ciudad eligió no cerrar sus puertas, pero tampoco bajar la cabeza, porque en Siracusa la dignidad no se gritaba, se sostenía. La brisa del puerto soplaba con una calma tensa. Los representantes de la ciudad vecina se habían sentado sobre las piedras del muelle, sin escoltas ni protocolos. Frente a ellos, Talia, Doro y los aprendices permanecían de pie, no por superioridad,
sino por decisión. No venimos a imponer rutas ni tributos, dijo el emisario, con voz firme, pero sin agresividad. Solo queremos saber si Siracusa está dispuesta a compartir su costa, a abrir sus mercados, a formar parte de algo más grande. Talia lo observó en silencio. Luego se agachó, tomó una piedra lisa del suelo y la sostuvo en la palma. ¿Más grande que qué?, preguntó. El emisario dudó. Más grande que una ciudad sola, que una voz sola. Talia giró la piedra entre los dedos. Siracusa no es una voz sola, es muchas, y cada una pesa. Si lo que proponen exige que callemos algunas, entonces no es grandeza, es sombra. Doro se cruzó de brazos. ¿Qué condiciones traen? El emisario hizo un gesto. Uno de sus acompañantes abrió el cofre de madera. Dentro, pergaminos sellados, mapas, cifras, promesas escritas. Talia no los tocó. Las palabras que importan no están en pergaminos, están en lo que hacen cuando no los miramos. El emisario cerró el cofre. Entonces, no hay trato. Talia se levantó con la piedra aún en la mano. Hay escucha, hay respeto. Pero si quieren que Siracusa camine con ustedes, primero deben mostrar cómo caminan solos. Y así, sin gritos ni amenazas, la ciudad trazó su frontera, no en los muros, sino en la claridad de sus principios. Los barcos no se fueron de inmediato, pero tampoco se quedaron por imposición. Se quedaron para observar, para aprender, para decidir si estaban listos para hablar como iguales. Y mientras tanto, Siracusa siguió siendo Siracusa, no por lo que rechazaba, sino por cómo elegía. Los emisarios permanecieron en Siracusa durante 3 días. No se les ofreció hospedaje en palacios ni banquetes en salones. Fueron alojados en casas comunes, entre pescadores y artesanos, donde el pan se compartía sin ceremonia y las conversaciones no seguían protocolo. Durante ese tiempo no hubo negociaciones formales. Los visitantes caminaban por los mercados, escuchaban a los comerciantes, observaban cómo los ciudadanos discutían decisiones en voz baja pero con firmeza. Vieron cómo los aprendices de la escuela del juramento escribían sin copiar, cómo los ancianos corregían sin humillar, cómo los niños preguntaban sin miedo. Uno de los emisarios, el más joven, comenzó a pasar las tardes en la escuela. No hablaba mucho, pero tomaba notas. Un día, mientras Talia explicaba a los aprendices la diferencia entre obedecer y comprender, él levantó la mano. ¿Y si una ciudad no tiene escuela como esta?, preguntó. Talia lo miró con calma. Entonces, que empiece por escuchar a sus propios silencios. Esa noche, los emisarios pidieron una reunión final con el consejo. No traían nuevos pergaminos ni condiciones, solo palabras. No venimos a imponer rutas, dijo el líder del grupo. Venimos a aprender cómo se sostiene una ciudad sin muros altos ni ejércitos visibles. Doro respondió sin levantar la voz. Siracusa no se sostiene por lo que tiene, se sostiene por lo que decide no tener. Los emisarios partieron al amanecer. No dejaron tratados, pero tampoco amenazas. Se llevaron algo más difícil de medir, una forma de pensar. Y cuando sus barcos desaparecieron en el horizonte, la ciudad no celebró, solo volvió a su ritmo, porque en Siracusa la paz no era una pausa, era una práctica.
Los días siguientes transcurrieron con una quietud que no era pasiva. La ciudad no celebraba, pero tampoco ignoraba. En las calles los rostros eran atentos. En los talleres las manos trabajaban con ritmo firme. En la escuela las tablillas se llenaban de preguntas más que de respuestas. Talía continuaba su rutina, pero algo había cambiado. No en ella, sino en cómo la miraban. Ya no era solo la escriba joven que hablaba con claridad. Era el reflejo de una ciudad que había aprendido a escucharse. Una tarde, mientras los aprendices repasaban las decisiones escritas en barro, Nilos levantó la vista. «¿Y si vuelven?», preguntó. Talía no respondió de inmediato. Caminó hacia la urna de piedra donde descansaba la lanza de Timón. No la tocó, solo se sentó frente a ella. «Si vuelven, que nos encuentren como ahora, pensando, decidiendo, unidos no por miedo, sino por propósito». Los aprendices se acercaron. Nadie hablaba. El silencio no era vacío, era respeto. En ese momento, Doro llegó con noticias. Los emisarios habían enviado una carta desde su ciudad. No era una exigencia, era una invitación. Querían que Siracusa enviara observadores, no para pactar, sino para compartir. Talía leyó la carta en voz baja, luego la dobló con cuidado. No se trata de aceptar o rechazar, se trata de entender. Y si vamos, que sea con los ojos abiertos y la voz intacta. El consejo aprobó la propuesta, no por presión, sino por convicción. Se eligieron 3 ciudadanos, un pescador, una artesana y un aprendiz de la escuela, no por rango, sino por diversidad. Y así, mientras los barcos se preparaban para partir, Siracusa no enviaba emisarios, enviaba testigos, no para representar, sino para recordar. Porque en cada decisión, la ciudad no buscaba poder, buscaba coherencia. Los 3 ciudadanos elegidos, el pescador, la artesana y el aprendiz, partieron al amanecer. No llevaban escoltas ni estandartes, solo una pequeña bolsa con provisiones, una tablilla en blanco y una consigna clara: observar, escuchar y regresar con preguntas, no con respuestas. Talia los despidió en el muelle, no con discursos, sino con una frase sencilla: no representen a Siracusa, recuerden cómo piensa. El barco zarpó sin ceremonia. Los que quedaban en tierra no aplaudieron, solo miraban en silencio, como si enviaran una parte de sí mismos en esa travesía. Durante los días siguientes, la ciudad no se detuvo, pero algo se movía por dentro. En la escuela, los aprendices comenzaron a escribir hipótesis sobre lo que encontrarían los enviados. Algunos imaginaban ciudades de mármol y oro, otros plazas vacías donde nadie podía hablar sin permiso. Todos coincidían en una cosa: lo importante no era lo que verían, sino cómo lo mirarían. Talia, por su parte, pasaba más tiempo en la plaza que en la escuela. Escuchaba a los comerciantes, a los ancianos, a los niños. No buscaba información, buscaba el pulso, porque sabía que cuando los enviados regresaran, no traerían un veredicto, traerían un espejo. Y Siracusa tendría que mirarse en él. Una tarde, mientras el sol caía sobre los tejados,
Doro se acercó a Talia con una expresión que no traía urgencia, pero sí peso. Llegó un cuervo desde la ciudad vecina. Los nuestros han sido bien recibidos. Están siendo escuchados. Talia asintió. Entonces, ahora nos toca a nosotros escucharlos cuando vuelvan. ¿Y si vuelven con una propuesta que nos tienta? Ella lo miró, sin dureza, pero sin suavidad. Entonces recordaremos que no todo lo que brilla es futuro. A veces es solo el reflejo de lo que podríamos perder. Y así, mientras el viento traía noticias de lejos, Siracusa no se preparaba para cambiar. Se preparaba para entender, porque en su historia el peligro nunca fue lo nuevo, fue olvidar quién se era al recibirlo. Los días que siguieron fueron de espera, pero no de pasividad. En Siracusa, la espera nunca era quietud, era preparación. La ciudad no se detenía a imaginar lo que los enviados verían, sino a reforzar lo que ellos debían recordar. En la escuela, Talia propuso un ejercicio nuevo. Cada aprendiz debía escribir una carta dirigida a alguien que no conociera Siracusa, no para convencer, sino para explicar, no para defender, sino para mostrar. No escriban para ser admirados, dijo. Escriban para que, si alguien lee esto lejos de aquí, entienda por qué elegimos como elegimos. Las cartas hablaban de cosas pequeñas, de cómo se decide el precio del pan en el mercado, de cómo se elige al responsable de cuidar las redes del puerto, de cómo se escucha a un niño cuando levanta la mano en la plaza. Ninguna hablaba de poder, todas hablaban de cuidado. Una de las cartas decía: aquí no tenemos reyes, tenemos memoria. Y cuando alguien olvida, no lo castigamos, le contamos la historia otra vez. Talia leyó esa frase en voz alta, luego la copió en una tablilla y la colocó junto a las otras, en el muro de barro donde se guardaban las palabras que no debían perderse. Mientras tanto, en el consejo, Doro organizaba los preparativos para recibir a los enviados de vuelta. No se sabía cuándo regresarían, pero se sabía que, al regresar, no traerían solo noticias, traerían un reflejo, dijo Doro en una reunión. Cuando regresen, no preguntemos qué vieron, preguntemos qué entendieron. Y así, mientras el mar seguía su vaivén y las velas aún no asomaban en el horizonte, Siracusa no esperaba respuestas, esperaba preguntas nuevas, porque en su forma de vivir, la certeza no era el destino, era el punto de partida. El barco que había partido con los 3 enviados regresó al puerto de Siracusa en una mañana sin viento. No hubo campanas ni anuncios, solo el sonido de las velas plegándose y los pasos sobre la madera húmeda. Talia estaba allí, junto a Doro y los aprendices. No por protocolo, sino por convicción. Cuando los 3 bajaron, el pescador, la artesana y el aprendiz no traían cofres ni pergaminos, solo rostros marcados por la experiencia. El pescador fue el primero en hablar. Nos escucharon, no todos, pero los suficientes. Quieren saber cómo decidimos sin miedo, cómo sostenemos una ciudad sin muros. La artesana mostró una pequeña caja de madera, vacía. Nos ofrecieron regalos, no los aceptamos. Dijimos que si querían compartir,
que empezaran por mostrar lo que están dispuestos a perder. El aprendiz, más joven que todos, tenía los ojos encendidos. Vi una escuela donde los niños repiten sin preguntar. Vi una plaza donde nadie habla sin permiso. Vi una ciudad que quiere crecer pero no sabe cómo hacerlo sin tragarse a los demás. Talía los escuchó sin interrumpir. Luego caminó hacia la fuente del puerto donde el agua caía sin prisa. Tomó una tablilla de barro y escribió una sola frase. No basta con querer compartir, hay que saber qué dejar fuera para que el otro quepa. La colocó junto a las demás en el muro de la escuela. Esa noche, el consejo se reunió, no para votar, sino para escuchar. Los enviados contaron lo que vieron, lo que sintieron, lo que dudaron. No hubo decisión, solo comprensión. Y mientras la ciudad dormía, las palabras escritas en barro seguían secándose al fuego lento de la memoria. Porque en Siracusa, la verdad no llegaba en barcos, llegaba en voces que sabían volver. Los días posteriores al regreso de los enviados no trajeron respuestas definitivas, pero sí una inquietud fértil. En las plazas, en los talleres, en las mesas compartidas, la gente hablaba no de lo que se debía hacer, sino de cómo se debía pensar. Talia propuso una serie de encuentros abiertos en la escuela. No eran clases ni debates. Eran espacios para formular preguntas que aún no se habían hecho. El primero en hablar fue un anciano que nunca había pisado la escuela. ¿Y si compartir no significa perder, sino transformar? Una joven artesana respondió, ¿y si transformar no significa ceder, sino elegir de nuevo? Las preguntas se encadenaban como redes lanzadas al mar. No atrapaban certezas, pero revelaban corrientes. Doro asistía en silencio, no intervenía, pero anotaba. Sabía que el consejo tendría que decidir pronto si respondía a la invitación de la ciudad vecina, pero también sabía que una decisión tomada sin estas voces sería una decisión incompleta. Una tarde, mientras el sol teñía de cobre los muros de la escuela, Thalia se acercó al muro de las tablillas. Allí, donde se guardaban las frases que Siracusa no debía olvidar, colocó una nueva. No hay alianza sin identidad, no hay identidad sin escucha. La gente comenzó a reunirse frente al muro, no para leer, sino para pensar. Algunos escribían sus propias frases en marro fresco, otros simplemente se quedaban en silencio, como si el acto de estar allí ya fuera una forma de participar. Y así, sin decretos ni proclamas, Siracusa seguía decidiendo, no en el consejo, sino en cada rincón donde alguien se atrevía a preguntar. Porque en esa ciudad, la democracia no era un sistema, era un hábito. Con el paso de los días, las cartas escritas por los aprendices comenzaron a circular más allá de la escuela. Algunos las copiaban a mano y las dejaban en las esquinas del mercado. Otros las leían en voz alta en las noches, cuando las lámparas de aceite iluminaban los patios comunes. No eran proclamas ni manifiestos. Eran fragmentos de una ciudad pensándose a sí misma. Una de esas noches, un niño que apenas sabía escribir dejó una frase en el muro de barro. Yo no entiendo todo, pero sé cuando algo es justo. Nadie corrigió su ortografía, nadie reescribió su frase. La dejaron allí, intacta, como se deja una semilla en tierra fértil. El consejo, por su parte, seguía reuniéndose, no para decidir, sino para escuchar.
Cada sesión comenzaba con la lectura de una carta del muro. No importaba si la había escrito un anciano o un niño, lo que importaba era que cada palabra nacía de la ciudad. Doro propuso entonces algo inédito, que la próxima decisión importante no se tomara en el salón del consejo, sino en la plaza, con todos presentes, no como símbolo, sino como práctica. Si vamos a caminar hacia otros, dijo, que sea sin dejar de vernos entre nosotros. Talia apoyó la propuesta, pero añadió una condición: que no votemos con las manos, sino con las palabras, que cada quien diga lo que piensa y que la decisión surja del eco, no del conteo. Y así se convocó a una jornada de escucha abierta. No habría oradores designados, no habría tiempo límite, solo un círculo de voces bajo el cielo frente al mar. Porque en Siracusa, la democracia no era un evento, era una conversación que nunca terminaba. Y cada vez que alguien hablaba con verdad, la ciudad se volvía un poco más suya. La jornada de escucha abierta se celebró en la plaza central, justo al caer la tarde. No había escenario ni jerarquías, solo un círculo amplio de ciudadanos, con espacio suficiente para que cualquiera pudiera acercarse y hablar. Las primeras voces fueron tímidas. Un pescador habló de cómo las decisiones del consejo afectaban la rotación de las redes en el puerto. Una madre explicó que su hija había aprendido a leer gracias a las tablillas del muro. Un joven aprendiz leyó en voz alta una carta que había escrito para la ciudad vecina sin saber si alguien la respondería. Talia no habló al principio. Caminaba entre los grupos, escuchando, anotando, observando cómo las palabras tejían una red invisible entre los presentes. Doro, sentado en una piedra, tampoco intervenía. Solo miraba cómo la ciudad se pensaba a sí misma. Cuando el cielo se volvió violeta y las lámparas comenzaron a encenderse, Talia se acercó al centro del círculo. No alzó la voz, solo dijo: hoy no decidimos si aceptamos o rechazamos. Hoy decidimos cómo queremos ser escuchados. Y eso ya es una forma de elegir. Un silencio profundo siguió a sus palabras. No era vacío, era reconocimiento. Al día siguiente, el consejo se reunió, no para votar, sino para recoger lo que había sido dicho. Cada frase, cada duda, cada propuesta fue transcrita en tablillas, no como archivo, sino como brújula. Y así, mientras el sol volvía a iluminar los muros de Siracusa, la ciudad no tenía una respuesta definitiva, pero tenía algo más difícil de conseguir: una voz compartida. Porque en ese rincón del mundo, la democracia no era una meta, era una forma de caminar. La jornada de escucha había dejado huellas profundas, no solo en los muros de la escuela, sino en la forma en que la ciudad se miraba a sí misma. Las conversaciones continuaban en los mercados, en los patios, en los muelles. No había urgencia, pero sí una claridad creciente. Siracusa estaba aprendiendo a decidir sin miedo a equivocarse. El consejo, tras días de escucha, convocó una última reunión abierta. Esta vez, no para deliberar, sino para declarar. Doro se levantó en medio del círculo, sin toga ni insignias, solo con una tablilla en la mano. Siracusa no aceptará alianzas que exijan silencio.
No rechazamos por orgullo, ni aceptamos por temor. Caminaremos con quienes sepan caminar sin empujar. Talía, sentada entre los aprendices, no dijo nada, pero en su rostro había algo más fuerte que las palabras, la certeza de que la ciudad había elegido desde dentro. La decisión fue escrita en barro, como todas las demás. No se envió por mensajero, se dejó en el muro para que quien quisiera leerla viniera. Y si la ciudad vecina deseaba respuesta, que viniera también, no a negociar, sino a escuchar. Esa noche la plaza no celebró, pero tampoco se apagó. Las lámparas siguieron encendidas y la gente se quedó hablando hasta tarde. No sobre lo que se había decidido, sino sobre lo que aún quedaba por pensar. Porque en Siracusa, la decisión no era un punto final, era una puerta abierta. Y cada vez que alguien cruzaba esa puerta, la ciudad se volvía más suya. Pasaron los días y la decisión de Siracusa, no aceptar alianzas que exigieran silencio, no generó amenazas ni represalias, pero tampoco elogios. La ciudad vecina no respondió de inmediato. En lugar de palabras, envió silencio. Y en ese silencio, Siracusa encontró una nueva forma de atención. La escuela del juramento se convirtió en un punto de encuentro más vivo que nunca. No solo los aprendices acudían a escribir y debatir, también lo hacían comerciantes, pescadores, tejedoras, incluso algunos miembros del consejo. No para enseñar, sino para aprender a preguntar. Una mañana, Talia encontró en el muro de barro una tablilla que no había sido colocada por ninguno de los suyos. La caligrafía era distinta, más firme, más antigua. Decía: una ciudad que no teme escuchar a su gente, no necesita temer a nadie más. No tenía firma, pero todos sabían que no era de Siracusa. Era una respuesta, no oficial, no sellada, pero sí clara. Alguien del otro lado había entendido. Talia no la retiró. La limpió con cuidado y la colocó en el centro del muro. Luego escribió debajo, con su propia mano: entonces hablemos, no para unir ciudades, sino para unir preguntas. Esa noche, la plaza volvió a llenarse, no por urgencia, sino por costumbre, porque en Siracusa, reunirse a pensar ya no era un acto extraordinario, era parte del pulso de la ciudad. Y mientras las lámparas se encendían una a una, nadie hablaba de victoria, nadie hablaba de derrota, solo de lo que aún quedaba por imaginar. Porque en Siracusa, la política no era un juego de poder, era una forma de cuidar la palabra. Y cada vez que alguien la usaba con verdad, la ciudad se volvía más libre. Con el paso de las semanas, la frase escrita por Talía, entonces hablemos, no para unir ciudades, sino para unir preguntas, comenzó a aparecer copiada en tablillas, en muros, en puertas de talleres, incluso en las velas de algunos barcos, no como consigna, sino como recordatorio. Siracusa no había elegido un camino, había elegido una forma de caminar. La ciudad vecina, al ver que no recibía respuesta formal, envió un nuevo mensaje. Esta vez no era una propuesta, era una invitación. Un encuentro entre ciudades, sin tratados, sin condiciones, solo palabras, solo escucha. El consejo debatió poco, no porque no hubiera dudas, sino porque las dudas ya habían sido pensadas en voz alta por toda la ciudad. Se decidió enviar una delegación, no de diplomáticos,
sino de ciudadanos comunes. 3 mujeres, 3 hombres, de distintas edades, oficios y barrios, y entre ellos Thalía. Antes de partir, Thalía se detuvo frente al muro de barro. Tocó con los dedos la primera frase que había escrito allí meses atrás. Luego, sin decir nada, colocó una nueva tablilla. No vamos a enseñar, vamos a seguir aprendiendo. El día del viaje, la plaza no se llenó. No hubo despedidas solemnes, solo miradas largas, abrazos breves y un murmullo que ya era costumbre. Escucha por todos. El barco zarpó al amanecer, como siempre, pero esta vez no llevaba emisarios, llevaba ecos. Y mientras las velas se alejaban en el horizonte, Siracusa no se quedó esperando. Siguió hablando, siguió preguntando, porque en esa ciudad la libertad no era un derecho concedido, era una práctica compartida, y cada vez que alguien la ejercía, la ciudad se volvía más viva. La delegación de Siracusa llegó a la ciudad vecina tras 2 días de navegación. No fueron recibidos por soldados ni por funcionarios. En el puerto los esperaba un grupo de ciudadanos con rostros curiosos y manos vacías. No había protocolo, solo presencia. Thalía descendió del barco con la misma calma con la que había partido. No llevaba insignias ni discursos preparados, solo una tablilla en blanco y la convicción de que escuchar era más difícil que hablar. Durante los primeros días, la delegación no fue conducida a salones ni a reuniones privadas. Se les permitió caminar, observar, preguntar. La ciudad vecina era más grande, más ruidosa, más vertical, pero también más tensa. Las decisiones se tomaban lejos de las plazas. Las voces se medían antes de salir. Una tarde, en una escuela de piedra, Thalía pidió hablar con los aprendices. Le ofrecieron un estrado. Ella lo rechazó. Se sentó en el suelo entre ellos y dijo: «No vengo a enseñarles cómo ser libres. Vengo a contarles cómo aprendimos a no tener miedo de decidir juntos». Los niños escucharon. Algunos tomaron notas. Uno de ellos preguntó: «¿Y si nuestras decisiones no gustan a los que mandan?». Thalía respondió sin levantar la voz: «Entonces, que los que mandan aprendan a escuchar, o que aprendan a irse». Esa frase corrió por la ciudad como viento entre columnas. No fue celebrada por todos. Algunos la consideraron peligrosa, otros necesaria. La delegación permaneció una semana. No firmó acuerdos, no trazó rutas, pero dejó algo más difícil de borrar: una forma de estar. Y cuando regresaron a Siracusa, no trajeron riquezas ni tratados, trajeron historias, trajeron preguntas nuevas y sobre todo, trajeron la certeza de que la libertad no se exporta, se contagia. El regreso de la delegación fue discreto. No hubo procesiones ni discursos. El barco atracó al amanecer, como había partido, y los 6 ciudadanos descendieron con pasos tranquilos. No traían acuerdos ni promesas, traían relatos. Thalía caminó directamente hacia la escuela. No se detuvo en el consejo ni en la plaza. Entró al aula, donde los aprendices ya la esperaban, y colocó una nueva tablilla en el muro. Escuchar no cambia lo que somos, nos revela.
Los demás miembros de la delegación se dispersaron por la ciudad. Cada uno eligió un lugar distinto para contar lo vivido. El pescador habló en el puerto, la artesana en su taller, el joven en la plaza. No repitieron lo mismo. Cada relato era distinto, porque cada mirada había sido distinta, y eso, en Siracusa, era señal de verdad. El consejo convocó una última sesión, no para decidir, sino para cerrar el ciclo. Doro tomó la palabra. No hay tratado, no hay alianza, pero hay respeto, y eso para nosotros es suficiente. Salía añadió: no volvimos con respuestas, volvimos con espejos, y en ellos vimos que Siracusa no necesita ser más grande, solo más clara. La ciudad no celebró, pero algo se encendió. En los días siguientes, otras ciudades comenzaron a enviar cartas, no para negociar, sino para preguntar. Querían saber cómo se sostenía una ciudad sin muros, sin reyes, sin miedo. Y Siracusa respondió como siempre, con palabras, con escucha, con memoria, porque en ese rincón del mundo la libertad no era una bandera, era una forma de estar. Y cada vez que alguien la elegía, la ciudad se volvía más suya. Con el regreso de la delegación, Siracusa no volvió a ser la misma. No porque hubiera cambiado su esencia, sino porque había confirmado su forma de estar en el mundo. La ciudad, que antes se pensaba a sí misma en voz baja, ahora sabía que su voz podía cruzar el mar sin perderse. Las cartas de otras ciudades comenzaron a llegar con más frecuencia. Algunas preguntaban cómo funcionaban sus consejos. Otras querían entender cómo se resolvían los desacuerdos sin castigos. Incluso hubo quien pidió permiso para enviar aprendices a la escuela del juramento. El consejo no respondió de inmediato. En lugar de redactar respuestas, propuso algo distinto. Abrir la escuela, no como un templo, sino como un cruce. Cualquiera que llegara con preguntas podría quedarse. No habría maestros designados, solo quienes supieran escuchar y quienes se atrevieran a preguntar. Talia escribió una nueva tablilla para el muro. Una ciudad no se mide por sus murallas, sino por cuántas preguntas puede sostener sin romperse. Y así comenzaron a llegar visitantes, no embajadores, sino caminantes, no emisarios, sino curiosos. Algunos se quedaban días, otros semanas. Todos partían con algo que no podían llevar en las manos, una forma distinta de imaginar el poder. Siracusa no creció en tamaño, pero su influencia se volvió líquida, como el mar que la rodeaba. No conquistaba, contagiaba. Y mientras las noches seguían llenándose de voces en la plaza, la ciudad no buscaba ser ejemplo, solo quería ser fiel a su manera de vivir. Porque en Siracusa, la libertad no era un destino, era una conversación que nunca terminaba. Talia despertaba antes del alba, no por costumbre, sino porque el silencio de esa hora le permitía pensar sin interrupciones. Se sentaba frente al muro de barro, con los dedos manchados de arcilla, y escribía. A veces frases breves, a veces solo palabras sueltas, como semillas esperando tierra fértil. No se consideraba líder ni maestra, era alguien que hacía preguntas. Por eso la escuchaban. Su presencia no imponía autoridad, solo atención. Los aprendices la seguían no por obediencia, sino por curiosidad. Querían entender cómo veía el mundo,
cómo escuchaba lo que otros no decían. Doro, en cambio, era como piedra antigua, firme, desgastada por el tiempo, pero aún capaz de sostener peso. Había visto generaciones pasar por la escuela, había presenciado decisiones que marcaron la ciudad. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las palabras quedaban, no por su volumen, sino por su raíz. En una reunión del consejo, Doro dijo: gobernar no es decidir por todos, es saber cuándo dejar que todos decidan. Los aprendices lo respetaban, aunque algunos no lo entendían del todo. Él no explicaba, solo esperaba que el tiempo hiciera su parte. Entre los aprendices, Nilos comenzaba a destacar, no por sus respuestas, sino por sus dudas. Era el más joven, pero también el más inquieto. Preguntaba cosas que incomodaban, que desordenaban las certezas. Talia lo observaba con atención. Sabía que alguien así no debía ser guiado, sino acompañado. Una tarde, Nilos escribió en su tablilla: ¿y si la verdad no es lo que sabemos, sino lo que aún no podemos decir? Talia leyó la frase y no dijo nada. Solo la colocó en el muro, junto a las demás. Porque en esa escuela, las palabras no se corregían, se escuchaban. Y cada vez que alguien se atrevía a escribir con honestidad, la ciudad respiraba un poco más hondo. Nilos empezó a quedarse más tiempo en la escuela, incluso después de que las clases terminaban. No era por obligación, sino por hambre. No de comida, sino de sentido. Se sentaba frente al muro de barro y leía las tablillas como si fueran mapas. Algunas le mostraban caminos, otras precipicios. Una tarde, mientras todos se iban, Talia se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada, solo esperó. ¿Cómo sabes cuando una pregunta es buena?, preguntó Nilos. Talia sonrió sin mirar el muro. Cuando no puedes responderla solo, cuando necesitas a otros para entenderla. Desde ese día, Nilos dejó de buscar respuestas. Empezó a buscar compañía para sus preguntas. Se acercaba a los pescadores, a los ancianos, a los niños. Les contaba lo que pensaba y escuchaba lo que devolvían. No siempre eran palabras, a veces eran gestos, a veces silencios. Doro, al verlo, dijo en una reunión del consejo: ese muchacho no será líder, será raíz, y eso es más difícil. Talia no respondió, pero al día siguiente colocó una nueva tablilla en el muro. Hay quienes guían con certezas, otros con dudas. Los segundos llegan más lejos. Nilos la leyó y no preguntó si era por él. Sabía que en Siracusa las palabras no se dedicaban, se ofrecían. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo, los personajes no buscaban protagonismo, buscaban profundidad. Porque en ese rincón del mundo, la historia no se escribía con héroes, se tejía con quienes sabían escuchar. Nilos comenzó a escribir menos y a escuchar más. No porque hubiera perdido la voz, sino porque había descubierto que las palabras más valiosas no siempre nacen del barro, sino del silencio compartido. Una tarde, mientras ayudaba a un anciano a reparar una red de pesca, escuchó una historia sobre una decisión mal tomada años atrás, que casi dividió a la ciudad. El anciano no buscaba enseñar, solo hablaba, pero Nilos entendió algo que ningún consejo había dicho, que la memoria también es una forma de gobierno. Esa noche,
escribió una sola línea en su tablilla. Escuchar el pasado no es mirar atrás, es aprender a no repetir sin pensar. Thalia leyó la frase y no la colocó en el muro. Se la guardó, la llevó consigo al consejo y cuando le preguntaron por qué no había traído propuestas, respondió: «Hoy no traigo ideas, traigo una advertencia». Doro, que ya hablaba poco, asintió con los ojos cerrados. Sabía que Nilos estaba cruzando un umbral, no hacia el poder, sino hacia la responsabilidad. Los demás aprendices empezaron a mirarlo distinto, no con admiración, sino con una mezcla de respeto y distancia. Nilos lo notó y en lugar de alejarse, se acercó más. Les propuso escribir juntos, no tablillas individuales, sino textos colectivos, frases que no tuvieran autor, sino muchas manos. Así nació el primer muro de voces, una serie de tablillas sin firma, escritas por grupos de 3, de 5, de 10. Algunas eran contradictorias, otras confusas, pero todas eran honestas. Thalia las leyó y no la colocó en el muro. Se la guardó, la llevó consigo al consejo y cuando le preguntaron por qué no había traído propuestas, respondió: «Hoy no traigo ideas, traigo una advertencia». Doro, que ya hablaba poco, asintió con los ojos cerrados. Sabía que Nilos estaba cruzando un umbral, no hacia el poder, sino hacia la responsabilidad. Los demás aprendices empezaron a mirarlo distinto, no con admiración, sino con una mezcla de respeto y distancia. Nilos lo notó y en lugar de alejarse, se acercó más. Les propuso escribir juntos, no tablillas individuales, sino textos colectivos, frases que no tuvieran autor, sino muchas manos. Así nació el primer muro de voces, una serie de tablillas sin firma, escritas por grupos de 3, de 5, de 10. Algunas eran contradictorias, otras confusas, pero todas eran honestas. Thalia, al verlas, dijo: «Esto no es desorden, es democracia en su forma más cruda». Y Doro, con una sonrisa leve, murmuró: «Entonces que arda bien». Porque en ese momento los personajes ya no eran figuras, eran fuego, y Siracusa, aunque quedara al fondo, seguía iluminándose con ellos. Nilos ya no era solo un aprendiz. Sin darse cuenta, se había convertido en un punto de referencia, no por tener respuestas, sino por sostener preguntas que incomodaban y abrían caminos. Algunos lo buscaban para debatir, otros simplemente para estar cerca de alguien que pensaba con el corazón abierto. Una noche, mientras caminaba por la plaza, se encontró con Thalia, sentada sola, mirando el muro de voces. No había luz, solo el reflejo tenue de las estrellas sobre las tablillas. ¿Alguna vez dudaste de todo esto?, preguntó él. Thalia tardó en responder. Cada vez que alguien me escucha sin entender, cada vez que el muro se llena de frases que no se leen. Pero luego veo a alguien como tú y recuerdo que la duda también es parte del fuego. Nilos se sentó a su lado. No hablaron más, solo compartieron el silencio, como si fuera una forma de escritura invisible. Al día siguiente, Doro no apareció en la escuela, tampoco en el consejo. Algunos pensaron que estaba enfermo, otros que simplemente había decidido retirarse. Pero al caer la tarde,
un aprendiz encontró una tablilla nueva en el muro. No tenía firma, pero todos sabían de quién era. Cuando el fuego ya sabe arder solo, el guardián puede dormir. Thalia la colocó en lo más alto del muro. No dijo nada, solo cerró los ojos por un momento. Y así, mientras la ciudad seguía su curso, los personajes no se apagaban, se transformaban, porque en ese rincón del mundo la historia no tenía final, solo pausas para respirar. Nilos comenzó a escribir en voz baja, no con tablillas, sino con gestos. Ayudaba a cargar redes, reparaba muros, escuchaba discusiones sin intervenir. Su presencia se volvió una forma de lenguaje. Algunos decían que estaba cambiando, otros que estaba aprendiendo a no necesitar ser visto para ser comprendido. Una tarde, mientras los aprendices debatían sobre justicia, Nilos se levantó y dijo: «La justicia no es lo que se decide, es lo que se sostiene cuando nadie está mirando». Nadie respondió, pero al día siguiente esa frase apareció en el muro, no firmada, no adornada, solo escrita, como si hubiera nacido sola. Thalia, por su parte, había empezado a caminar más despacio, no por cansancio, sino por atención. Se detenía en cada esquina, en cada conversación, como si recogiera fragmentos de algo que aún no tenía forma. Ya no escribía todos los días, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían contener el eco de muchas voces. Una mañana, colocó una tablilla que decía: «Cuando el pensamiento se vuelve colectivo, la soledad deja de ser amenaza». Los aprendices la leyeron en silencio. Algunos no entendieron, otros sintieron que algo dentro de ellos se acomodaba. Doro ya no asistía al consejo, se había retirado sin ceremonia, como quien sabe que su tiempo no termina, solo cambia de lugar. Vivía cerca del puerto y a veces se lo veía conversando con pescadores, preguntando por las mareas, por los vientos. No hablaba de política, pero todos sabían que seguía pensando en la ciudad. Una noche, Nilos lo visitó, no para pedir consejo, sino para compartir una duda. ¿Y si algún día dejamos de preguntar? Doro lo miró largo y respondió: «Entonces que el silencio nos duela, para que sepamos volver». Y así, mientras las voces seguían cruzando la ciudad, los personajes no buscaban destino, solo profundidad. Porque en ese rincón del mundo, la historia no avanzaba por hechos, sino por quienes sabían sostener el fuego sin quemarse. Nilos comenzó a visitar el puerto con frecuencia, no por curiosidad, sino por necesidad. Allí, entre redes y sal, encontraba una forma distinta de pensar, más lenta, más concreta. Escuchaba a los pescadores hablar del mar como si fuera un animal antiguo, impredecible pero familiar. Aprendió que la paciencia no era espera, sino atención. Una mañana, mientras ayudaba a desenredar una vela, un pescador le dijo: «El mar no responde a quien lo apura, solo a quien lo acompaña». Esa frase se le quedó clavada. No la escribió, la llevó consigo. Thalia, por su parte, había empezado a delegar, no por cansancio, sino por confianza. Observaba cómo los aprendices tomaban decisiones sin pedir permiso, cómo el muro de voces se llenaba sin su intervención. Y eso, lejos de inquietarla, la aliviaba. Una tarde,
se retiró a una colina cercana, donde el viento era más claro. Llevó consigo una sola tablilla, en blanco. Se sentó, esperó y escribió. Cuando ya no te necesitan para preguntar, es que has enseñado bien. No la colocó en el muro, la enterró bajo una piedra, como quien deja una semilla sin apuro. Doro, aunque ausente, seguía presente en los relatos. Los aprendices lo mencionaban como se menciona a un árbol viejo, no por lo que dice, sino por lo que sostiene. Algunos decían que había partido, otros que simplemente se había vuelto parte del paisaje. Una noche, Milos reunió a los más jóvenes y propuso algo nuevo: escribir sin barro, usar la voz como tablilla. Salieron por la ciudad contando frases, repitiendo ideas, dejando palabras en el aire. No buscaban que quedaran, solo que pasaran. Y así, mientras la ciudad dormía, los personajes no se apagaban. Se volvían viento, se volvían eco, se volvían parte de algo que ya no necesitaba nombre, porque en ese rincón del mundo la historia no se escribía para ser recordada, se vivía para ser compartida. Milos dejó de ser aprendiz cuando entendió que no había fin en el aprendizaje. No hubo ceremonia ni palabras solemnes, solo un gesto. Talía le entregó una tablilla en blanco y él no le escribió. La sostuvo entre las manos como quien recibe una pregunta que no se puede responder aún. Comenzó a caminar más allá de la escuela, más allá del puerto. Visitaba barrios donde las voces eran más ásperas, donde la paciencia costaba más. No hablaba mucho, escuchaba. Y cuando alguien le preguntaba qué buscaba, respondía: quiero saber qué parte de la ciudad aún no se ha dicho. Talía, mientras tanto, se retiró poco a poco. No dejó de estar, pero dejó de guiar. Se convirtió en sombra amable, en presencia que no interrumpe. A veces escribía en el muro, pero lo hacía de noche, cuando nadie la veía. Sus frases eran más breves, más hondas. Una de ellas decía: cuando ya no te buscan para decidir, es que tu voz ha sembrado raíces. Los aprendices la leían sin saber si era nueva o antigua, pero la sentían como parte de algo que los sostenía. Doro, desde su casa junto al mar, enviaba tablillas por medio de pescadores. No firmaba ninguna, pero todos sabían que eran suyas. Eran frases que no daban respuestas, pero sí dirección. Una de ellas decía: si el fuego se apaga, no culpes al viento. Pregunta si aún hay manos dispuestas a cuidarlo. Milos leyó esa frase y la llevó consigo durante semanas. No la repitió, la vivió. Empezó a formar pequeños círculos de escucha en los barrios. No eran clases ni debates. Eran espacios donde la gente podía decir lo que nunca había dicho. Y ahí, en medio de esas voces, Milos entendió que la ciudad no era el muro, ni el consejo, ni la escuela. Era cada persona que se atrevía a hablar sin miedo. Y así, mientras los días pasaban sin urgencia, los personajes no se alejaban, se volvían parte del tejido, porque en ese rincón del mundo la historia no tenía protagonistas, tenía
guardianes del fuego. Nilos comenzó a caminar sin destino fijo. Ya no buscaba lugares donde enseñar, sino espacios donde pudiera desaparecer sin dejar de estar. Su presencia se volvió sutil, como el murmullo de una fuente, constante pero nunca invasiva. En uno de sus recorridos, encontró a un grupo de niños jugando con barro. No hacían tablillas, hacían figuras, animales, rostros. Nilos se sentó con ellos sin decir quién era. Modeló una pequeña llama y uno de los niños preguntó: ¿es fuego? Es lo que queda cuando el fuego ya no quema, respondió. El niño no entendió del todo, pero sonrió, y eso bastó. Talía, desde la colina, observaba la ciudad como quien contempla una obra que ya no necesita su mano. A veces bajaba, caminaba entre los mercados, escuchaba las voces. Nadie la detenía, nadie la nombraba, pero todos sabían que su silencio era parte del equilibrio. Una noche dejó una última tablilla en el muro. No la colocó en el centro, la escondió entre otras como quien deja una piedra en el río. Si alguna vez olvidamos cómo empezó, que al menos recordemos por qué seguimos. No volvió a escribir después de eso, no porque no tuviera más que decir, sino porque entendía que el lenguaje más profundo es el que se retira a tiempo. Doro, ya anciano, dejó de enviar frases, pero los pescadores seguían hablando de él como si aún estuviera presente. Decían que cada vez que el mar se calmaba sin razón, era porque Doro había pensado algo importante. Y así, mientras los personajes se volvían parte del paisaje, la ciudad seguía respirando, no por lo que decían, sino por lo que habían enseñado a escuchar. Porque en ese rincón del mundo, la historia no se cerraba, se abría como un libro sin última página, y cada quien, al vivirla, escribía sin tinta. Nilos ya no caminaba solo. A su alrededor, los círculos de escucha se habían multiplicado. No eran suyos ni llevaban su nombre, pero todos sabían que él había encendido la primera chispa. Ahora los barrios hablaban entre sí sin esperar al consejo. Las decisiones pequeñas se tomaban en voz baja, pero con firmeza. Y eso, en Siracusa, era señal de madurez. Una tarde, mientras el sol caía sobre los tejados, Nilos se detuvo frente al muro de voces, no para leer, sino para escuchar el murmullo que emanaba de él. Las tablillas ya no eran barro, eran memoria, y la memoria, entendió, no se guarda, se comparte. En ese momento, un niño se acercó y le preguntó: ¿tú escribiste alguna de estas? Nilos sonrió. Tal vez, pero lo importante no es quién las escribió, es que tú las leas. El niño se quedó en silencio. Luego tocó una tablilla con los dedos, como quien reconoce algo sin saber por qué. Talia desde la colina observaba. Ya no bajaba a la ciudad, pero su mirada seguía presente en cada gesto, en cada frase que nacía sin permiso. Había dejado de ser figura, se había vuelto horizonte. Una última tablilla apareció en el muro sin que nadie la viera llegar. Cuando el fuego se reparte, ya no hay centro, solo calor. Y así, mientras los días se deslizaban como agua entre piedras, los personajes no se extinguían, se volvían parte del rumor,
parte del ritmo, parte de la ciudad que ya no necesitaba nombres para seguir ardiendo. Nilos despertó antes que el sol, no por costumbre, sino porque algo dentro de él pedía silencio. Caminó hasta la colina donde Thalia solía sentarse. El viento era suave y el cielo aún no había elegido color. Se sentó en la misma piedra donde ella había dejado su última tablilla. No la buscó. Sabía que estaba ahí, enterrada, viva. Ese día, Nilos no volvió a la escuela, tampoco al muro. Caminó por la ciudad como quien se despide sin palabras. No había tristeza en sus pasos, solo una calma profunda, como si llevara consigo todo lo que había aprendido, todo lo que había sembrado. En los barrios, los círculos de escucha seguían creciendo. Nadie preguntaba por Nilos, pero todos hablaban como si él aún estuviera presente. Las frases que antes se escribían en barro ahora se decían en voz alta, en plazas, en mercados, en patios. La ciudad había aprendido a hablar sin miedo. Thalia, desde la colina, vio a Nilos alejarse. No lo llamó, no lo detuvo, solo cerró los ojos y murmuró: cuando el fuego camina, no se apaga, se transforma. Esa noche apareció una nueva tablilla en el muro. Nadie la vio llegar, nadie la firmó. Decía: no vine a quedarme, vine a encender. Y así, mientras la ciudad dormía, el fuego seguía su curso. Ya no necesitaba guardianes, solo caminos. Porque en ese rincón del mundo, los personajes no se iban, se volvían parte del viento. Y el viento, como la memoria, nunca deja de regresar. Nilos no volvió a la escuela, tampoco al muro. Su ausencia no fue anunciada, pero se sintió como una pausa larga en medio de una canción. Los aprendices no preguntaron dónde estaba. Sabían que en Siracusa partir no era desaparecer, era continuar desde otro lugar. En los días siguientes las voces siguieron fluyendo. Las tablillas se mezclaban con relatos orales, con gestos, con silencios compartidos. La ciudad ya no necesitaba guardianes, había aprendido a cuidarse a sí misma. Una mañana, un niño encontró una figura de barro junto al río. Era una llama pequeña, intacta, sin firma. La llevó al muro y la colocó entre las tablillas. Nadie supo de dónde venía, pero todos entendieron lo que significaba. Thalia, desde la colina, vio el gesto. Cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo no pensó en lo que vendría. Pensó en lo que había sido. En cada pregunta sembrada, en cada silencio respetado, en cada fuego compartido. La ciudad no celebró, no hizo ceremonia, solo siguió andando, como siempre, con pasos firmes y palabras suaves. Y así, sin aplausos, sin finales ruidosos, el cuento se cerró como debía, no con un punto, sino con una llama que no ardía para iluminar, ardía para acompañar. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita.
Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.